Pues es un gusto conversar en este espacio con don Ramiro Hernández, presidente del PRI en Jalisco. Ramiro, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Memo, gracias por la oportunidad y buenas tardes a quienes nos hacen el favor de escuchar. Hace rato que no conversamos, han pasado muchas cosas. Para empezar, una elección, ahora estamos en un proceso de transición por comenzar pues un nuevo gobierno tanto a nivel estatal, en muchas localidades en el país y desde luego a nivel federal. Y hay una pregunta obligada que tú ya la has abordado en ciertos foros, pero es una oportunidad de tenerte aquí para dialogarlo. Las elecciones, más que ganarse, se pierden, me parece a mí. Por diversas razones, por errores en la campaña, porque se castiga a un gobierno. Y bueno, coincidirás conmigo que la derrota del PRI pues es estrepitosa, es grave tanto a nivel local como a nivel federal. Supongo que este tema lo han analizado, lo han discutido internamente, habrá muchas explicaciones. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la principal causa de la derrota del PRI? Mira, efectivamente, no tengo duda que fue un resultado sin precedente. Y tampoco tengo duda en que el PRI está en la situación más desfavorable que ha vivido en toda su historia. Y yo creo que en esto pues, es un tema multifactorial, ¿no? No es una cuestión tan simple el pensar que el resultado es producto solamente de un resultado de gobierno. Me parece que son mucho más elementos, unos que son atribuidos al partido, otros al desempeño en las diferentes responsabilidades públicas, en las diferentes representaciones, pero también no podemos negar que estamos frente a una ciudadanía que cada vez es más exigente y cada vez es más participativa. Y creo que esta parte pues es indiscutible y hay que asumirla como parte de una nueva realidad. Y la democracia es así. Creo que nada es para siempre. También dices algo interesante, pues la sociedad habló y efectivamente las cosas pueden cambiar o no en la política. Referías que es multicausal y coincido. ¿Qué tanto afectó al PRI a nivel nacional la baja popularidad del presidente Peña? Indiscutiblemente. Para el PRI un símbolo importante es la figura del presidente de la República cuando surge de nuestro partido. Y yo creo que nosotros creamos una gran expectativa en términos de resultados en el 2012. Fue un gran candidato el presidente Peña y sin duda yo te diría que los 2 primeros años fueron muy exitosos. Con resultados bastante cuando el pacto buenos, por México, todo el planteamiento de las reformas estructurales. Creo que hubo una excelente conducción, se establecieron buenos acuerdos y una armonía entre las diferentes fuerzas políticas, poniendo al centro de la discusión los intereses del país. Sin embargo, creo que a partir de este punto se empezó a generar también una descomposición. Yo tengo mi opinión y mi visión de las cosas. Desde luego que nosotros en el partido estamos abriendo un proceso de discusión y de análisis precisamente para identificar lo que nos ha pasado, pero sobre todo para tener claridad en lo que cada uno de los militantes piensan que hay que hacer para que el partido vuelva a reposicionarse. Ahora, supongo que hay desánimo en el partido, finalmente es una derrota que quizá estaba muy cantada, pero se está asimilando. A ver, también quiero pensar que hay priistas que migrarán a Morena y unos que ya migraron, unos desde hace rato. Sí, sí. También hay que decir, hay gente que se acomoda en la política. Bueno, hay gente que no milita en los partidos, milita con los gobiernos, ¿no? Pero hay priistas, muy priistas, que se fueron. Sí, digo, si me permites haría algún comentario, ¿no? Mira, el tema del partido, desde luego que habrá que revisarlo muy bien y es parte de lo que estamos obligados para no cometer los errores que hemos cometido y poner las cosas en su lugar. No se trata de buscar culpables, tampoco de precipitarnos, pero entendemos con mucha claridad que la gente nos dijo que no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo, con lo que habíamos hecho desde el gobierno y cómo estábamos resolviendo las cosas en el partido. Y a partir de esto creo que tenemos que hacer correcciones. Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado que estamos pagando los costos del ejercicio de gobierno en la búsqueda de la modernización del país. ¿Qué es el argumento de Peña Nieto también? Que debido a las reformas estructurales, ya que se plantearon cambios, pues esto significa también un costo. Sí, un poquito y yo creo, Memo, que tiene que ver también con el modelo.
Digo, el modelo neoliberal es indiscutible que fue a partir del que caminó el ejercicio de gobierno y que el PRI, queriendo o no, lo asumió, porque al final nosotros caminamos sobre la línea que el gobierno trazó y no podíamos dejar al gobierno solo. En este caso, y el partido tiene una naturaleza propia muy clara, o sea, para nosotros el líder del partido es el presidente de la República y es el gobernador. Estas cosas no las podemos negar porque son obvias y si no las reconocemos... No, yo creo que hay que hablar con claridad. Fíjate, yo coincido en que los gobiernos tienen luces y sombras. Si a mí me preguntas, yo creo que las reformas estructurales de hondo calado son muy importantes para este país. Y eran necesarias. Lástimas que algunas ya van para atrás, eso es una mala noticia, yo lo creo. Pero también creo que yo veo dos cosas muy graves que sucedieron en este sexenio que pegan directamente al PRI, porque en buena medida responsable en un gobierno emanado del PRI, no el único responsable, subrayo, es la muy exhibida corrupción política y la inseguridad. Sí. Yo creo que eso a la gente le duele, sin demérito de cosas que han valido la pena. Yo creo que hay que tener equilibrio en el juicio respecto a Peña y al PRI. Hay cosas valiosas, sin duda alguna, pero hay dos grandes pendientes, que es la inseguridad y la corrupción. Reconozco los dos, y agregaría algo más, ¿no? El tema de credibilidad. Mira, por eso decía que los primeros años fueron muy buenos, crearon una buena expectativa y creo que se generó una mayor expectativa de la que podíamos realmente lograr, lo que podíamos concretar desde el punto de vista de las reformas. Se vendió la idea de que con las reformas nos iba a cambiar la vida de la noche a la mañana, cosa que no era así. Entonces, cuando se trata de hacer pensar que todo se iba a resolver, que iba a bajar la gasolina, que iba a bajar el costo de la luz, que iba a bajar una serie de servicios, pues era muy complicado que eso lo pudiéramos cumplir en el corto plazo. Esto tiene efectos en el mediano plazo. Cuando esto no se logra, hay una pérdida de la credibilidad y de la confianza. Entonces eso desgasta al gobierno. Si a esto le agregas problemas como Ayotzinapa, como la Casa Blanca, el Socavón, Odebrecht, sí, es que es un listado muy amplio, sí, ¿no? Sí, que van generando un problema de imagen, de credibilidad, de confianza en el ejercicio de gobierno. Y luego viene el tema de la seguridad, un tema que nos lastima a todos, que por entendible que sea el grado de dificultad para enfrentarlo, la gente lo que espera son resultados. Y cuando no los tiene, pues hay una reacción. Digo, nosotros no podemos negar que enfrentamos un reclamo de insatisfacción de los ciudadanos. Y yo te diría algo más. Hace 6 años nosotros dijimos que sabíamos gobernar. Cuando en el ejercicio de gobierno la gente no siente que haya sido así, pues su reacción es esa, ¿no? Decirnos no confiamos. Como dices algo, la confianza se puede ganar o se puede perder, y efectivamente pues hay circunstancias que te hacen ser creíble o no. Quiero referirme a una columna que publicó hace tiempo Jorge Cepeda Patterson, que hablaba, decía algo interesante, quisiera ver tu opinión, hoy como dirigente del PRI en Jalisco. Él decía, a ver, el PRI está muerto, esa era la tesis central, pero decía, en ocasiones se le había dado por muerto y no estaba muerto en realidad, pues era un partido que seguía teniendo mucha fuerza estructural, pero dice, en esta ocasión sí, y te voy a decir por qué lo aseveraba así, porque decía, en esta ocasión no fue reemplazado, sino sustituido. Y él hablaba de que efectivamente había una transformación, que ese PRI era, digamos, absorbido por Morena, incluso como consecuencia de un pacto, y decía, a ver, si tú revisas la nueva clase política, hoy se llama Morena, ahí van a migrar muchos priistas, decía incluso López Obrador es priista en su ADN, con lo cual decía, no se equivoquen, hay una nueva clase política que se llama Morena, en donde el PRI se acomodó. ¿Qué piensas de esta tesis? Bueno, no es del todo, vamos, no es descabellada. Te diría que efectivamente creo que el modelo que propone López Obrador está basado en lo que fue el PRI. Y evidentemente tú ves en el equipo de López Obrador a un número importante de expriistas. Pero más priistas de cepa, pues ahí tienes a Manuel Bartlett, por ejemplo. Hay 2 exsecretarios de gobierno, sí, claro. de gobernación, cosa que no tenemos en la actual administración. Entonces, sí hay un equipo, un grupo, Ovalle es la expresión
de la economía de Estado, ¿no? La economía mixta. Y como él vamos a encontrar a muchos. Sí creo que ahí se refleja una visión del modelo de gobierno que desde luego discrepa con la visión con la que se ha ejercido el gobierno ahora. Ahora, desde luego que el propio López Obrador tiene un origen priista, fue presidente del PRI claro, en claro. Tabasco, pero las visiones cambiaron definitivamente. Entonces, no descarto yo que efectivamente hay una visión compartida por muchos priistas de lo que hoy propone como proyecto, como propuesta de gobierno López Obrador. Aquí lo que habrá que esperar son los resultados. Y no es lo mismo una visión de esa naturaleza que funcionó hace 20, 30 o más años frente a una realidad nacional e internacional totalmente distinta a la que estamos viviendo actualmente. Entonces, no sabemos si este modelo va a poder funcionar bajo una circunstancia totalmente Hay una gran distinta. expectativa. Ahora, sí, otra cosa es que se cumpla, porque el tamaño de la expectativa puede ser la decepción también, ¿eh? Tú hablas hace un momento de la gestión de expectativas. Si no hay resultados... Dudes, y ya no es de que esperemos el sexenio, son meses y 2, 3 años y punto. Hoy hay un ánimo social de no dar tiempo a nadie, simplemente da la confianza, pero espera resultados en el momento. Y voy a puntualizar sí, un ejemplo de lo que en el pasado era y lo que hoy puede suceder. A mí me tocó ser dirigente de la CNCE en los tiempos de los precios de garantía. Sí, nada más que los precios de garantía en ese tiempo se daban bajo una economía cerrada. Nosotros veíamos cuál era el precio del sorgo a partir de saber cómo venían las cosechas de Tamaulipas, pero no pensábamos en cómo venían las cosechas de Texas, o qué estaba pasando con los granos en Argentina, o en el caso del trigo en Canadá o en Rusia. Entonces, hoy estamos con una economía globalizada en donde este tipo de medidas y la capacidad que el Estado tiene para poder incidir en el comportamiento del mercado se vuelve muy limitativa. Entonces no sabemos realmente, y yo lo veo con preocupación, porque lo que se ha planteado con lo que se puede hacer, a mí me parece que va a tener ajustes, que en un momento dado la realidad va a imponer al modelo que se está planteando desde el nuevo gobierno. Estoy conversando con Ramiro Hernández, presidente del PRI en Jalisco. Le invito a que si tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerle, lo haga a través de un mensaje de texto 3318 80 76 41. También podemos dialogar a través de Twitter, @Zona 3 Noticias, @GVelascoB. Son en este momento las 7 de la tarde con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El PRI, desde el punto de vista ideológico, ¿en dónde se va a situar? En ocasiones tengo la impresión de que ha sido un partido fundamentalmente pragmático, es decir, ha defendido posiciones, vamos a decirlo así, en la geometría política, aunque es un simplismo lo que voy a decir, en ocasiones más de derecha, más de izquierda también. ¿Para dónde va a ir el PRI? Esa es la pregunta en los próximos años, ¿no? Históricamente el PRI, hasta antes que perdiera, parecía que más que ser un partido era un instrumento del gobierno. En el momento que perdemos, somos verdaderamente un partido, tan somos un partido que más allá del liderazgo del presidente, que ya no lo teníamos, fuimos capaces de recuperar el poder en 12 años. Ahora, efectivamente, generalmente el PRI caminaba a partir de la línea que marcaba quien estaba al frente del gobierno. Y siempre se comentaba, ¿no?, que teníamos un sexenio que se iba un poco a la derecha y lo otro que lo equilibraba moviéndose hacia la izquierda, y ese juego pendular hacía que se mantuvieran los equilibrios. Yo creo que efectivamente el PRI hoy enfrenta un reto de definiciones, y cada uno podemos tener nuestra opinión y nuestra visión de cuáles fueron las causas. De ahí el interés que en el caso de Jalisco el partido tiene para abrir una discusión, y que todas esas opiniones, esas visiones de unos y de otros las podamos conjuntar
y sacar una conclusión. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con foros de consulta? Sí. ¿O cómo se va a trabajar esto, Ramiro? Hay un proceso, hay un programa de reuniones que se van a hacer en cada uno de los 125 municipios del estado. Ahí estamos convocando a todos los que quieran expresar su opinión, verbal, oral, por escrito, y luego la vamos a conjuntar en una asamblea. En el caso de los municipios abriremos un fin de semana la discusión y la cerraremos el fin de semana siguiente. O sea, en diálogo abierto con la militancia. Abierto y con un espacio de expresión, con una urna donde en el transcurso de la semana alguien pueda llegar y pueda depositar su opinión. No queremos limitar la participación ni la expresión de nadie. Entonces, con esto sacamos una conclusión el fin de semana siguiente de lo que ahí se expresó y nos vamos a una asamblea estatal. A partir de lo que se concluya estaremos implementando también bien propuestas para modificaciones que tengan que ver con el partido a nivel nacional o bien decisiones que tengamos que implementar a nivel local. Déjame dar lectura, Ramiro, a algunas inquietudes de la audiencia. Nos comenta Fernando: buenas tardes, señor Ramiro, ¿está satisfecho con los resultados que dio el presidente Peña? Y lo pregunta así: ¿está orgulloso de ser priista? Bueno, yo siempre he estado orgulloso de ser priista porque no me he formado a partir de estar circunstancialmente en el partido. Yo llegué al partido, Memo, a los 17 años. Y yo creo en el partido porque sí creo que es un partido que ha generado condiciones de ascenso. Yo soy hijo de un campesino, soy del ejido del Maluco, somos 6 hermanos y los 6 somos profesionistas. Hoy qué difícil es que una familia pueda hacer una carrera en las condiciones que nos tocó a nosotros. Entonces, digo, a partir de eso, creo en algo. Y yo obviamente estoy consciente que se han cometido muchos errores y que hay que corregir. Que para mí es muy respetable en que dice que está en un partido siempre. Sí. Eso para mí en todo caso sí que es congruencia, porque mira, yo conozco personajes que han pasado por toda la geometría, o como le denominamos política, en fin. Y te digo, Memo, yo no niego, desde luego que estamos en contra de muchas cosas que se han hecho, las corruptelas que se han cometido, y estoy de acuerdo en algunos logros del presidente, desde luego que no en todos. Hay saldos pendientes, el tema de seguridad es uno. El tema de corrupción, por supuesto que nosotros lo cuestionamos porque no se establecieron las medidas y los controles que hubieran parado a tiempo muchas cosas que se han hecho mal. Otra pregunta nos comenta Daniel Núñez, va un poco en el sentido de lo que estás diciendo, Ramiro Hernández. Le quiero preguntar, me dice, ¿qué opina de la política macroeconómica que implementó tanto Luis Videgaray y José Antonio Meade? En la opinión de esta persona que nos llama, fueron un rotundo fracaso. ¿Tú qué opinas, Ramiro? Bueno, yo creo que los indicadores dicen otra cosa. Y digo, si algo tiene que ver con la política macroeconómica, y tú conoces esto, son los grandes indicadores. Lo que hay que cuidar es qué pasó con la microeconomía, la parte que tiene que ver con el bienestar de la gente. Y creo que ahí tenemos pendientes, en términos de los niveles salariales, en términos del poder adquisitivo, en términos de las posibilidades de un mejor empleo. Sin duda que uno de los grandes logros de este gobierno fue la cantidad de empleos que se crearon. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se ha hecho es la calidad de los empleos que se crearon, y me parece que son de los temas... Sí, la remuneración específica de dichos empleos, en los que hay que trabajar. Y mira, finalmente este gobierno ya está por terminar. Y creo que una de las cosas que hay que reconocer es que el país está trabajando, está en paz, y la transición es una transición que no le está generando una inestabilidad a México, y creo que tenemos que preocuparnos por el país. Ojalá que en esta etapa que inicia verdaderamente demos los pasos subsecuentes, porque al final lo que nos importa, nosotros somos muy pasajeros, y como generaciones vienen otras atrás que esperan mejores oportunidades. Y creo que hacia allá hay que caminar, y es lo que nos debe de preocupar. Bien, en este momento. Quiero preguntarte respecto a lo local. Hemos hablado mucho del tema federal, desde luego, el presidente Peña. Aquí también se perdió el PRI. Sí. Supongo que habrá respuestas similares, pero ¿qué es lo que falló en el gobierno de Aristóteles Sandoval? La ola naranja está muy fuerte. Bueno, también emergió Morena, que aquí no existía. ¿Cómo ves el tema local? Sí, mira, yo creo que son condiciones muy similares.
efectivamente, la insatisfacción no fue privativa de un lugar o de otro. Lo vemos en todo el país. Y en el caso donde tuvimos elecciones locales, el resultado se repite en los mismos términos. ¿Qué vimos? Vimos un elector que votó con un nivel de inteligencia excepcional en términos, él sabía por quién no había que votar y a favor de quién había que votar. Y los candidatos que ganaron, los dos candidatos eran antisistema. En el caso del presidente de la República, bueno, antisistema Obrador, es un decir, ¿no? Pues han vivido el sistema toda su vida. Traían una narrativa antisistema, sí, son sistema sí, total, ¿no? Sí, son parte. Ajá. Más bien serían antigobierno. Antigobierno, en todo caso. Y en el caso de Alfaro, pues era su segundo intento por la gubernatura y obviamente era una opción opuesta totalmente al estado de cosas, al gobierno y al partido en el poder. ¿Cómo van a ejercer oposición en el caso local los priistas? ¿Cuál va a ser? A ver, porque efectivamente es importante el contrapeso, lo que viene. Te iba a decir que íbamos a hacer una oposición responsable, luego de repente... Pero todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Exactamente, y luego en el caso de nosotros sobra quien cuestiona este tipo de respuestas porque dicen, bueno, pues la responsabilidad es del gobierno, no del partido en oposición. No, yo creo que tenemos que ser una oposición inteligente, que tenga muy claro qué le sirve a la gente. ¿Qué le sirve a la gente? O sea, hoy no podemos engañar a nadie, que nos quede claro a todos que una de las cosas que más daño nos hace en la política es pensar que la gente no distingue una cosa de la otra. Y entonces lo que hagamos, todo tiene una interpretación y tiene un entendimiento en cuanto a las consecuencias. Pues el PRI tendrá que estar en favor de aquello que le sirva a Jalisco y a México, más allá de que si le sirve o no le sirve a quien esté en el gobierno. No podemos a partir de esto pensar que vamos a desbancar un gobierno o a un partido. Hoy los partidos que ganaron son partidos nuevos, Memo, que no tienen una historia de triunfos anticipados. Es otra realidad política. Es otra realidad. Eso hay que decirlo, y también creo que pueden ser realidad políticas cambiantes, y digo, o quizá no, porque también la pregunta que muchos nos hacemos es, cuando hay una aplanadora como Morena hoy en el Congreso, la pregunta es, ¿dónde pueden estar los contrapesos? No. Hoy tienen todo, ¿no? hoy tienen todo. Y no van a tener una excusa de decir esto no lo pudimos hacer porque no nos dejaron. Y qué bueno que sea así, digo, pues al final el ciudadano podrá hacer un balance, nos respondieron o no nos respondieron a lo que creíamos. Y esa es la democracia. Yo creo que, pues, ¿cómo va esta frase? No es la forma perfecta, pero desde luego. Es la mejor, ¿no? Desde luego es la mejor, a pesar de que está muy desacreditada en muchos lugares, y hay decepción respecto a la democracia en varias mediciones en toda América Latina, pero en todo caso es el mejor camino, perfectible sin duda alguna, ¿no? Luego lo echamos a perder, ¿no? El caso de Venezuela, pues bueno, es que ahí no hay democracia. Ese es un caso, ¿no? Bueno, Nicaragua también sería motivo de hablar toda una tarde respecto a estos casos. Pero yo creo que finalmente tenemos que aceptar la realidad que vivimos y hacerle frente con optimismo, con un ánimo de que lo que hagamos le sirva al país. Yo te lo digo más allá de lo que nos pasó, y vaya que nos fue muy mal, y lo que les he dicho, pues sí perdimos, pero tenemos un gran ánimo. La política es el arte de lo posible, Ramiro, y se parte de la realidad. Yo creo que eso es, ¿hay PRI para rato o no? Sin duda. Sin duda, yo lo que he venido expresando, el PRI es mucho más que el resultado que tuvimos. ¿De qué depende? Pues sí que tengamos los tamaños, bien, los priistas, pues de responder y de entenderlo y que hagamos lo correcto. Pues digo, si vamos a seguir haciendo lo mismo, pues no esperemos que nos vaya bien. Haber aprendido la lección y ser consecuentes en lo que viene. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, Ramiro Hernández, presidente del PRI en Jalisco. Ya nos contarás qué pasa con estos foros de consulta y el futuro del PRI. Agradezco mucho tu presencia en Zona 3 Noticias. Pues gracias también a usted que nos escucha cada tarde.